más de derecho penal, pero esta vez con el delito de terrorismo y narcotráfico, vinculaciones con el delito de terrorismo y narcotráfico, como llaman ahora últimamente el narcoterrorismo. Resulta que al congresista electo de Perú Libre, el señor Bermejo, que había aparecido siempre en noticias por trascendidos de todo tipo, vinculado inclusive al BRAIN, inclusive al famoso grupo de los Palomino, ha aparecido un testigo. Se ha conocido en la prensa que apareció un testigo protegido de la Fiscalía, que dice nada menos que lo siguiente: yo lo llevé al señor a hablar con los señores del BRAIN, a hablar con la mata del narcoterrorismo que hay ahí, con los líderes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, de confirmarse, por supuesto, es el dicho de un testigo, pero es un testigo protegido por la Fiscalía. O sea, esta persona ya, para que la Fiscalía tome esa decisión, teóricamente ha dado elementos probatorios o indiciarios, diciendo que su testimonio es más o menos útil para la justicia. De lo contrario, no se le podría dar esa categoría de testigo protegido, cuyo anonimato se respeta, etcétera, etcétera. Estaríamos llegando a una situación muy complicada porque tenemos dos temas paralelos: la investigación que se está haciendo de los dinámicos del centro y el proceso que tiene el congresista electo Bermejo. Pedro Yaranga, especialista en narcotráfico y terrorismo, está con nosotros. Pedro, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Qué tal, estimado Chema? ¿Qué tal? Buen día. Pues nada, pues viendo con estupor cómo van apareciendo estas noticias y cómo vamos a tener a partir del 28 de julio un nuevo cambio de gobierno o casi régimen político con un montón de espadas de Damocles sobre la cabeza del presidente posible y de los congresistas, como este caso de las declaraciones que están saliendo sobre el señor Bermejo. ¿Cuánto peso tiene esto, Pedro? Sí, pues las cosas están muy cambiantes últimamente, estimado Chema. En el caso de este señor Bermejo, que es un congresista electo, pero no es el único, pero en el caso de este señor, el caso está ya avanzando muy bien en cuanto a las investigaciones en el nivel del Ministerio Público. La testigo, como bien has anunciado, protegido por el Ministerio Público, no es cualquier testigo, es una ex integrante de la organización que desde muy joven creció dentro de las filas de estos remanentes de Sendero Luminoso del BRAIN y luego fue capturado en una operación importante por la policía. Y actualmente ella está privada de su libertad, está resguardada por la policía, pero al mismo tiempo también está haciendo muchas revelaciones sobre el caso de los Quispe Palomino. Y esta persona, presumo que más o menos a mediados del 2008 fue la que la contactó, la llevó desde Huancayo junto a otras 7 personas, a este señor congresista Bermejo, hacia uno de los campamentos de la zona del BRAIN, donde él se había entrevistado con los máximos dirigentes, o sea, con el camarada José, toda la cúpula principal. Eso es lo que ella refiere. Por supuesto, esto va a tener que ser acreditado, pero el hecho de que tenga el carácter de testigo protegido significa que, por lo menos en teoría, tiene que haber dado pruebas o indicios de que lo que está diciendo es serio. No es cuestión de que yo entro a la fiscalía y digo, mira, se me ocurre decir tal cosa. No. Es más, ella no solo está colaborando en este caso, también está colaborando con otros casos, pero también ella dentro de su manifestación señala cosas importantísimas. Yo siempre he señalado de que las personas que van como invitadas no es que de noche a la mañana se contactan con alguien, les dicen vamos a entrevistarnos con el camarada tal y inmediatamente se van, no. Previamente son evaluados y seleccionados y solamente son invitados en la medida en que avancen los trabajos que están haciendo dentro de la ciudad. Y ella perfectamente revela eso, que en el caso de las 7 personas eran aquellas que habían sido evaluadas previamente por otros emisarios que ya están trabajando en las ciudades. Pero también ella indica que en el caso del señor Bermejo
no tuvo ella información de que él haya sido evaluado porque ya él era parte de la organización, que eso es una cosa importante también. Sí, eso puede implicar, digamos, dinero, puede haber dinero de por medio, Pedro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es más, ella y otros testigos señalan de que los Quispe Palomino le entregaban en dólares directamente a él, pero también enviaban cada cierto tiempo para hacer determinados trabajos dentro y fuera del país. Porque ahí estaríamos hablando también de que esto puede tener implicancias en las campañas de Perú Libre u otros en la región Junín primero y a nivel nacional después. Por supuesto. ¿Qué sería esto? Eso es otro de los grandes indicios y se presume que esta organización al parecer habría enviado también dinero en mayor cantidad, en dólares. Eso no solo es el ingreso de dinero suyo, es directamente ese ingreso de dinero del narcotráfico, porque los Quispe Palomino manejan dinero procedente del narcotráfico. Sí, hay toda una discusión, bueno, tú conoces esto perfectamente, se habla de narcoterrorismo. Ahora, Sendero siempre se ha financiado, mucha parte, bueno, en ciertas partes del país se ha financiado del narco, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo... Históricamente, claro, efectivamente, estimado Chema, porque de lo contrario, desde el año 83, que ya tenía serios problemas, jamás hubiera podido avanzar más, si es que no hubiera sido por dinero del narcotráfico. Yo como reportero me he ido a toda esta parte del Huallaga, me he ido a Ucayacu el año 83, 84 exactamente por ahí, y eso era un público y notorio que había dinero de narcotráfico. Inclusive yo he visto, esto lo he publicado yo hace muchos años, ¿no? Que había órdenes que daba el presidente Gonzalo diciendo cómo se debía cobrar los cupos, las avionetas, que reglamento, una especie de reglamento, por llamarlo de alguna manera, y hasta cuándo se podía sembrar coca y cómo, casi era como una regulación del mercado, o sea, como que Sendero cumplía funciones estatales de regulación del mercado de la coca, y de ahí cobraba un cupo. Eso se sabía hace muchos años. Desde por lo menos los informes de colaboradores también, pero también investigaciones de la policía especializada señalan de que el camarada Artemio llegó al Huallaga, primero al Alto Huallaga, luego poco a poco fue avanzando, y en Uchiza él ha tenido los primeros enfrentamientos con aquellos que resguardaban también a los narcotraficantes. Sí. Finalmente se ponen de acuerdo y Sendero Luminoso se hace a cargo de resguardar todos los estas pistas clandestinas. Exactamente. Y en compensación el narcotráfico les daba pues un cupo, una cuota, obviamente un pago. Exacto. Entonces, y ellos utilizaban diferentes modalidades. Recuérdese que aquellos años el puente aéreo solamente era entre Perú y Colombia. Ahora no es Colombia, ahora es más México. Actualmente el puente aéreo en realidad casi en más del 60% está aprobado, eso es con Bolivia. Bolivia es el correcto. centro estratégico en América Latina donde están los casi la mayor parte de los capos en Bolivia. De Bolivia el vuelo aéreo también es a Paraguay. Antes se pensaba que era directamente a Brasil, pero Brasil sí está haciendo interdicción aérea. Sí. Por eso es que no hay vuelos directos de narcoavionetas a Brasil, sino a Paraguay, y de Paraguay por tierra directamente hacia Brasil. Ya entiendo. ¿Perú está haciendo interdicción aérea? Perú no está haciendo interdicción aérea desde hace bastantes años, estimado Chema. ¿No? No tenemos radares. El único radar que tenemos en Puerto Maldonado es un radar ya obsoleto, ¿no? Y que la mayor parte de los meses está malogrado. Una época trajimos estos avioncitos que volaban bajo, no recuerdo el nombre, me acuerdo que hubo mucha información sobre... ¿Perdón? Sí. Claro, junto a esos helicópteros también de la embajada. Exactamente, que se dijo, bueno, esto va a servir para interceptar las avionetas, para controlar el espacio aéreo, etcétera, pero duró poco eso, ¿no?
Sí, lamentablemente desde todavía el periodo del presidente Ollanta Humala se intentó comprar más radares, pero por algunas explicaciones que son dudosas no se ha logrado y hasta ahora solamente estamos con ese aparato que está en Puerto Maldonado, ese radar, sí, y no tenemos otros radares. Necesitamos por lo menos 3 o 4 radares para hacer una triangulación a nivel de todo el territorio y hacer las interdicciones aéreas. Correcto. Bueno, lo que preocupa de estos casos, tanto del caso de los dinámicos del centro como este caso del congresista Bermejo, es que esto se va a seguir desarrollando y claro, hay un argumento legal que hace inimputable a las personas que son congresistas o a las personas que son del Poder Ejecutivo, el presidente en este caso, si es que es el señor Castillo como parece, pero que va a ser una espada de Damocles permanente sobre el Congreso o sobre un sector del Congreso, sobre el Poder Ejecutivo, etcétera, que nos va a tener abocados al fantasma de la vacancia y del desafuero mañana, tarde y noche. Y esto realmente nos desorienta completamente. ¿Qué salida le ves a esto? ¿O va a aumentar la conflictividad política en el Perú? Va a aumentar bastante. Por suerte nosotros en cuanto a crecimiento económico estamos muy bien. Ya lo ha explicado detalladamente el ministro Waldo Mendoza de Economía y Finanzas. Somos el país que más está creciendo en América Latina, es decir, estamos con una buena carta de presentación. Lo contrario que tenemos pendientes, y eso es urgente, es el tema del narcotráfico, terrorismo, crimen organizado, que con el tiempo nos podría pasar la factura, y no quisiera decirlo, pero a lo mejor podríamos vivir en una situación inestable como Haití, y no podríamos llegar a eso. Terrible, terrible panorama. Pedro, muchas gracias, como siempre. Buen día amable. También, estimado Chema. Muy amable, hasta luego. Pedro Yaranga.